Todos hemos pasado por momentos duros, difíciles, esos momentos donde sentimos que nos vamos a ahogar, donde sentimos que ya no vamos a poder más, que sentimos una gran carga, un gran peso y pensamos que vamos a desfallecer. Pero en estas situaciones podemos ser dos tipos de personas. La primera es esa persona que empieza a ver los problemas, empieza a ver todo lo que está alrededor y se desenfoca de su objetivo. Así como Pedro cuando estaba en la barca y Jesús lo llamó, le dijo, ven hacia mí. Y Pedro en un primer momento accionó y empezó a caminar y empezó a dar pasos de fe, uno tras otro, poco tras poco. Pero llegó un momento en el que empezó a ver la gran tormenta que estaba a su alrededor. Y por esa decisión se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque empezó a dudar, empezó a razonar y empezaron a venirle muchas cosas a la cabeza y empezó a pensar en los problemas y se desenfocó de Jesús, se desenfocó de su maestro y dudó de su palabra. Cuando nosotros dudamos de una palabra que ya Jesús nos dio, entonces podemos comenzar a hundirnos. Pero hay algo que Pedro hizo que no muchos hacen, y es que cuando él se hundió, y a pesar de que Jesús lo llamó hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro no se apartó ni se alejó. Él siguió trabajando con sus errores, él siguió trabajando con sus defectos y empezó a amar mucho más a Jesús y se mantuvo de su lado porque él sabía que Jesús tenía el poder de ayudarlo, de poder levantarlo. Eso es algo que no muchos están haciendo y que deberíamos empezar a aprender. El segundo tipo de persona que podemos ser en situaciones difíciles es esa que es como David, una persona que sin importar el alrededor, sin importar lo que digan los demás, sabe y conoce que Dios está de su lado y que va a poder cumplir con su tarea. Está bien, todo chévere y que David venció a Goliat, lo derrotó, le cortó la cabeza, etc. Pero lo que no muchos ven es que David ya estaba siendo entrenado por Dios para llegar a ese momento. En su casa, cuando estaba cuidando de su rebaño y empezaron a llegarle osos, leones para empezar a atacarlo, él ya estaba siendo entrenado y entonces estuvo capacitado para poder llegar a vencer a Goliat. Asimismo, Dios quiere hacerlo contigo. No importando ese momento duro que estás pasando, Dios te está preparando para que puedas salir de ese hoyo y que puedas decirle a los demás que no fuiste tú el que salió solo, sino que fue Dios quien te sacó de allí. Porque debes tener en claro que nosotros solos no podemos y que buscamos de Dios para que Él nos ayude.